Alma, ánima o ánimos. La misma cosa. Hoy vamos a hablar del alma. Bienvenidos todos. Muchas gracias a Chido, nuestra mi Arturo. audiencia. Una semana más que estamos aquí. Bienvenidos desde todos. Filosofía al Cubo. Mi buen Benvenute. Lupe, mi buen Chava. Gracias, Quinto gracias. episodio. Mario Camarillo, muchas gracias por estar ahí detrás de cámaras. Hoy Hola, tenemos un Camarilla. invitado especial que no sale en cámara, pero pues es un honor aquí contar Está en presencia. con la presencia Se de un buen siente. amigo, Frutágoras, que nos acompaña Bien. esta noche. Bienvenido. Bueno, no digo noche porque estamos grabando de noche, ¿no? Pero Claro, no claro. sabemos Esto es atemporal, en este qué momento contenido se es pueda ver atemporal, el exactamente. Grabamos video de o noche escuchar para que el sepan. podcast. Bueno, pues entonces, feliz Nictemeral, ¿no? El Nictemeral es la parte que abarca todo el día. Tanto la parte donde hay sol como donde no lo hay. Entonces, Claro. feliz Nictemeral, bienvenidos. Buen día. Hoy hablamos sobre el alma. La semana pasada estuvimos hablando sobre el cuerpo. Es correcto. Entonces, pues nos pareció muy acertado en esta Pertinente. ocasión hablar sobre el alma. Yo mencionaba al principio, pues, los vocablos latino y griego para referirse a ello. Ya ahondaremos sobre el tema, pero nada más quisiera agregar, antes de que ya ustedes tomen la palabra, que hay otra forma de referirse al alma en griego, y esa palabra es psique. Y la psique también se interpreta como la mente. Entonces, cierro esta pequeña presentación con la siguiente pregunta. ¿Es el alma lo mismo que la mente? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo creo que respondería con lo que la otra vez platicábamos un poquito de esta filosofía de la mente y una de las escuelas que propone, ¿no? El monismo psicofísico y cómo lo que hay es a grandes rasgos la materia, el cuerpo, ¿cierto? Es decir, el cuerpo incluye al cerebro y es lo que hay. También en esta filosofía de la mente se elimina la mente y se habla de lo mental. Es decir, no existe tal cosa como algo aparte, o sea, la mente aparte, sino existe el cerebro y lo físico y nada más. Si muere, por ejemplo, o se daña lo físico, desaparece lo mental y por lo tanto también pues yo creo que ahí ya es una cuestión de controversia y de debate, ¿no? Si se destruye el espíritu, ¿no? O el alma o se conserva algo de la persona. Un monismo psicofísico diría que se destruye lo físico y ya no queda absolutamente nada de esa persona. Se va todo Se va todo junto. Por ejemplo, se da la muerte, se deshace Todo se el acaba. cuerpo y ya no hay Casi, nada. casi de esa como persona. canción de José José, ¿no? Todo se acaba. Exacto. Qué triste fue decirnos Emanuel, ¿no? adiós la semana pasada, pero ya esta semana qué felicidad nos da decirles una vez más hola a nuestra queridísima audiencia. Aquí, pues Marco. Hoy, como bien comentaban acá mis amigos, pues estaremos hablando en torno al alma. Vaya concepto, Debatible, porque pues es metafísico 100%, y Sí. así como es intangible, también el alma es innegable hasta cierto punto. Entonces ya estaremos hablando en torno a este concepto tan importante, pero quería hacer alusión un poco a la parte, digamos, opuesta o antagónica del alma, por así presentarlo, que es el cuerpo, del cual hablamos el capítulo pasado. Claro. Y también en el cual emprendimos la tarea de ejercitar nuestro cuerpo a partir de la semana pasada. Y quería también preguntarles, pues, cómo van con esta tarea de, ¿Tú cómo me ves? de darle al cuerpo. La verdad es que creo que los Yo tres igual. nos motivamos. Digo, el Chava estaba además de motivado en la cuestión corpórea, pero, No, pero en cuanto en- al Arthur y a mí sí En andábamos cuanto a más ánimo, descuidados. veo al completamente Arturo diferente. Completamente. Creo que también la onda de despertar tu cuerpo también te despierta tu mente, porque como bien un poco dedujimos en el episodio pasado, pues no es de que sean dos cosas ajenas, separadas, Claro. sino de que pues es un mismo conjunto, es un mismo artefacto el que está conviviendo contra el mundo y con el mundo. Entonces, pues me da gusto que hoy estemos aquí hablando del lado
Igual, del lado ya. metafísico, El lado B. del lado espiritual, del lado B del ser, que no Ya es van el dos cuerpo, manifestaciones metafísicas. sino el alma. bueno. Y decía que vaya Paranormales. concepto porque es un concepto que nos viene trayendo virtudes y también problemas desde hace ¿Saben qué? Mejor cambiamos muchos de tema, años. porque- Es ¿Qué un le parece? tema- Mejor hablamos de las ideas. No, No, del sí. alma que viene, es un concepto que De se Dios. viene arrastrando históricamente. Prácticamente desde los poemas homéricos hay rastros del concepto de alma. Aristóteles Y ya no se hablaba diga en sobre nuestra ella. actualidad, que el concepto de alma está completamente ligado a nuestra vida. Ujú. En la actualidad, más del lado religioso, que ya estaremos hablando también, pero Gravitó hacia allá. es un concepto pues que abarca a tu identidad, que abarca a tu esencia como ser humano, pero también abarca tu lado ético, moral, Sí. religioso. Entonces, pues, Claro. Fíjate- un placer andar por acá, mis amigos. Igualmente. Yo creo que es evidente que existe una gran confusión en torno a temas, a conceptos, mejor dicho, como el alma, la mente, el espíritu, el ánima. Para mucha gente, todas estas Los palabras espíritus. equivalen a lo mismo, ¿no? Es como que no hay una precisión en el habla cotidiana, pues quiero decir, Claro. en las charlas del día a día. Parece que es lo mismo, ¿no? Cuando hablas del alma es como que hablas del espíritu Claro. o la mente, o qué es esa voz en tu cabeza. La conciencia, ¿no? Por ejemplo, es otro concepto También. que también se presenta aquí. ¿Tú qué sabes, Chava, sobre la conciencia o qué has escuchado sobre Sobre eso? la conciencia, yo he escuchado sobre la conciencia que a través de las culturas y a través de los siglos se ha conocido como la auténtica voz de Dios, la voz de la conciencia. Esta voz que tienes dentro de ti que todo el tiempo te está diciendo qué hacer, qué camino seguir, lo que inevitablemente entra en lo bueno o lo malo, ¿no? Te va diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo. La auténtica voz del universo. Hay esta idea, pues, ¿no? Yo es lo que he escuchado acerca de la conciencia. Algo así como Pepe Grillo, ¿no? De Pinocho. Sí, Es una a mí me buena gusta metáfora, esa metáfora. Sí. del Pinocchio. Sí, pero lo que decías, por ejemplo, de estos conceptos es algo que es propio de la filosofía totalmente, el de analizar los conceptos. Creo que es una de las pocas disciplinas que no sé si hoy en día o tal vez siempre lo ha hecho, la de analizar los conceptos. O sea, por ejemplo, la ciencia va más a la experimentación, ¿no? A analizar la realidad física. Las Y evidencias. y ya después, o sea, es lo que primero les importa, pero al filósofo siempre le importa a qué te refieres con eso. Exactamente. No, Incluso las palabras mismas. Claro. ¿no? A las palabras, recordemos esa máxima. Hablar de alma, por ejemplo. Wittgenstein. Claro, o sea, ¿qué que te refieres dice, con alma? los límites de mi lenguaje son los límites Claro, de mi mundo. Del mundo, exacto. Fíjate nada más, Precisamente. es poderoso. Es una verdad altamente compleja, pero altamente sustantiva y definitivamente rectora. Si lo quieres entender así, desde un positivismo lógico como el que ejercían esta escuela de Frankfurt como Wittgenstein, Claro. pero desde luego que los límites de tu mundo son, ahora sí que limitados, valga la ¿Y qué redundancia, discusiones con la religión? con los límites de las palabras o del lenguaje que estás dominando o del cual estás ejerciendo Sí, sí. tu poder discursivo. Lenguaje y contexto, porque por ahí una vez me llegó una edición de una obra, creo que estaba editado por el Fondo de Cultura Económica, donde Habermas, el último frankfuriano, ¿cómo le diríamos? Pues el último filósofo de la escuela de Frankfurt, Positivista, ¿no? positivista lógico, que todavía está vivo, si no me equivoco, todavía... Estoy seguro, Todavía pero está vivo. si está vivo, pues que pues, saludos. que nos siga, ¿no? No, pues de hecho creo que sí. Pues, Pero creo que sí, está todavía- ya todavía grande. es hace contemporáneo, 5 más años. no sé si Es siga vivo. contemporáneo, pero bueno. Hace 5 años seguro, pero hoy en Habermas día no sé. tiene una discusión con Ratzinger, el papa El anterior expapa. al Papa Francisco, pues que es el que está ahorita vigente, ¿no? Sí. Entonces esa discusión gira en torno a la filosofía y al derecho. No hay que olvidar que los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos estudian filosofía dentro de su formación, pues 3 años, profesional. se supone que 3 años Estudian los filosofía, ven de filosofía. y estudian teología, pues estudian 3 años ambas también, cosas. 3 y 3 años. Así Una es. vez me dijo un padre que ¿Sí? son 3 años de filosofía Bueno, fíjate que- y 3 de teología y después les enseñan otro tipo de Yo conceptos. fui hasta seminarista. pedagogía. Bueno, esto no Ya es considerable. lo quería destapar.
pero yo fui seminarista, pues. Pero ya nos estabas dando pistas. Hace muchos años. Yo algo sentía. No, bueno, digo, definitivamente no sigo el camino hoy en día de la religión, pues por si alguien tenía la duda, pero sí fui seminarista. Estuve en el seminario menor. Ser sacerdote. Sí. Y sí podría ser, por ejemplo, saberlo, digamos, como el procedimiento de una misa, de que ahorita es el campanazo. Ahorita. Incluso aprendí un poco de latín y cosas así. Pero no, sí, y estuve participando en misas solemnes y demás. Que mucho tiene que ver el concepto de alma, obviamente, con la religiosidad. Sí, mucho. Pero fíjate, es curioso porque, de hecho, mi camino hacia la filosofía más natural fue primero a través de la religión. O sea, ya después, en cierto momento, yo sí me hice un lado, pues, de eso, porque a mí particularmente no me agradó. Con todo respeto lo digo también, ¿verdad? Pero a mí no me agradó, me hice un lado. Pero fue una vía natural, porque en el seminario estudias eso, o sea, estudias filosofía y estudias teología a nivel de licenciaturas. Entonces, si tú sales de ahí y luego decides ya no ejercer el sacerdocio, eres filósofo y eres teólogo. Te dan un documento que lo avala. Entonces, esto pues se menciona por el hecho de que estamos hablando de que el alma es un concepto que, como Lupe ya lo había dicho, pues es muy religioso de muchas formas. No es la única manera de verlo, ya lo mencionaremos, de hecho, ¿verdad? tal vez sea la última. Pero es muy religioso. O al menos en el común pensamiento de la gente está asociado el alma con la religión, ¿verdad? Exactamente. Y esto es porque toda la tradición en cuanto al alma, digo, los primeros vestigios del uso del término como alma, como tal, parece que remiten a los poemas homéricos. Después de eso, obviamente, quien retoma este concepto y que no solo lo retoma, sino que lo desarrolla y que prácticamente su sistema parte de esta dicotomía del ser es Platón, quien postula que el ser, el sujeto, está dividido en dos esencias, o más bien no en dos esencias, en dos partes. Una de ellas es la intangible, que sería el alma, y la otra es la corpórea o la sensible, que sería el cuerpo. A través de los siglos, este mismo concepto fue retomado por muchos otros pensadores, digamos San Agustín, Santo Tomás, mismo Descartes en la modernidad también parte de esta especie de dicotomía del ser, y que, según yo, en la actualidad, pues es un concepto que se liga a la religiosidad, porque es un concepto, digamos, fácil de llevar a cabo en cuanto a la noción de a la percepción más bien social cotidiana, y que también es un concepto que tiene otro lado de la espada, que te permite pues prometer una especie de vida después de la muerte, la cual tu alma seguiría pues viviendo, participando, y la religiosidad dice que pues depende cómo te hayas portado en el mundo, tu alma después va a derivar en un lugar bonito, en un lugar con muchos beneficios y comodidades, o si te portaste mal, pues el mentado infierno, donde pues vas a tener que purgar ahí un rato tu alma. Fíjate que pues, lo problemático es muy problemático, pero funcional para la religión. Sí, claro. Pero fíjate que lo problemático que yo veo pues en eso, en ese pensamiento, es que si distingues al alma como quien eres en verdad, como la parte medular de tu ser, entonces estaríamos negando al cuerpo, o al menos despreciándolo o bajándolo, que es una cosa que ya se mencionaba en el episodio anterior, ¿verdad? Cuando de hecho Chava mencionaba que en la época moderna el cuerpo se ha despreciado mucho, pues se le ha tratado mal y se ha visto en un nivel inferior. Pero entonces, ¿dónde queda esta idea de que el cuerpo y el alma van de la mano, o la mente, ese mens sana incorpore sano, pues, ¿no? Es una de las críticas nietzscheanas, la de precisamente lo que mencionábamos, ¿no? El cristianismo, por ejemplo, el cristianismo a grandes rasgos se podría decir que es platonismo y también la filosofía de San Agustín, ¿no? Y los padres de la iglesia, no en balde se les de la iglesia. Así. Y la crítica nietzscheana va por ese sentido de que se hace un énfasis total en el alma y un desprecio en el cuerpo. O sea, lo que hay que cultivar es el alma. Y el cuerpo es pecaminoso, ¿no? El cuerpo es falible. El cuerpo es lo que nos hace pecar. Sí, pues por ejemplo, los pecados capitales no están en función, por ejemplo, de la lujuria, de la gula, ¿no? La ira. De lo físico, exacto. Creo que la ira ya sería una cuestión de carácter. Sería un punto medio, a lo mejor. Con lo emocional, ¿no? Pero tiene que ver pues con la reacción corpórea que puedes tú llegar a determinar. Pero incluso sí se habla de cuerpos iracundos, ¿no? Es como, creo que en el colectivo imaginario
está la idea de que una persona con cierto sobrepeso es más iracunda que una persona, por ejemplo, más delgada, ¿no? Y es como una idea del cuerpo. No sé si hay una historia del cuerpo, o no sé si han investigado con Foucault o con algún autor que hable específicamente sobre ese tema. Yo no lo tengo ahorita a la mano, pero supongo que debe existir alguna investigación sobre ese tema, Claro. porque Humberto definitivamente Eco, hay una serie de probablemente. simbolismos en todo esto, ¿no? Completamente, Historia de la digo, belleza, La historia de la belleza. la biopolítica, que es lo que postula, por ejemplo, Foucault, cómo el cuerpo se puede incluso mercantilizar, viéndolo desde el punto de vista corporal, físico, material. Sin embargo, también se puede mercantilizar el alma. Y esto creo que el máximo... No sé, por alguna razón me emocionó. el máximo, digamos, ejemplo de esto, pues son las religiones. O sea, Claro. una religión nada más es decir y estar convencido, yo creo en esto, sino tienes que seguir cierta especie de estructura argumentativa, de ciertas costumbres, y no solo costumbres, sino también Rituales. obligaciones y rituales a las cuales estás tú obligado, Sí. como dar un diezmo, como apoyar a la comunidad, que parte de un bonito principio, pero que ya, digamos, en la vida material y sobre todo en la época actual y contemporánea en la que estamos viviendo hoy, tal vez ese punto de la religiosidad sí sea un tanto debatible, pues, ¿no? Oye, hasta pero- dónde tú tienes que, pues, mantener o dedicar la forma económica a una religión. Sí. Ese podría ser otro tema. Pero fíjate, tal vez incluso Cierto. la misma literatura y el arte ha lucrado mucho con el alma. Es decir, si tú lees un libro y no te conmueve, yo creo que no lo vas a recomendar. No, digo, o si no te emociona, ¿no? Yo digo que Claro, sí. utilizo digamos, el La acepción, por verbo, ejemplo, pues, de- conmover. Ujú. Incluso el adjetivo, ¿no? La conmoción. Porque a mí eso es muy importante. Completamente. Pero hay gente que, bueno, si no lo quiere ver así, emocionarse, ¿no? Tienes que emocionarte cuando lees un libro. Pues si no te emociona, no lo vas a compartir. O una obra, ¿no? O sea, ¿por qué compras una pintura, ¿no? Un cuadro? Si ese cuadro no Un te disco. detona ciertas cosas Claro. en Película. en el alma, ¿no? Porque uno dice eso, ¿no? Es que me despertó algo en el alma, ¿no? ¿En cuál Me alma? llegó al ¿Cómo? alma, ¿De me qué tocó manera, no? el alma. Te O tocó cuando el dices, alma, fíjate. eso no tiene alma también, O no tiene alma. Sobre Sí. todo en el arte, en la arquitectura, ¿no? Es muy desalmado ese edificio. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando se habla Desalmado de que como malo, ¿no? algo no tiene... Desalmado. Está Que también no la le echaron acepción de suficientes desalmado. ganas o ímpetu, pues. Claro, o eso tiene mucha alma, ¿no? También es como esa parte que creo que ahí entra como la distinción de conceptual, ¿no? De, por ejemplo, se relaciona también como el alma como con cierto carácter, ¿no? Ahí en esa acepción, o sea, no tiene alma, no tiene carácter, no tiene ímpetu, no tiene fuerza, no tiene, por ejemplo, cuando se dice de una obra de arte, ¿no? O sea, tiene mucha alma, es como que el artista le imprimió cierta parte como de su personalidad, ¿no? Y entonces creo que ahí también se empieza a mezclar esta cuestión de el alma como con la personalidad, con el carácter, con la esencia de la Claro, persona. Ahora, fíjate, hay una cosa aquí que es muy importante mencionar. Hay una disciplina, no sé si esté bien dicho llamarla así, pero supongo que sí, que es la psicología. La psicología, bueno, por su etimología, es el logos de la psique, ¿no? Logos como estudio, como razón, como entendimiento. Ciencia le llaman también, ¿no? Pero bueno, como estudio lo podemos dejar ahorita. Y la psique, pues ya decíamos al principio del programa, Como alma también. que es alma o es mente, porque también se entiende como mente, y luego hay una confusión, ¿no? Si la mente y el alma son lo mismo. Por eso yo empecé Desde la hace, desde presentación hace como 2500 años, esa preguntando. confusión nada más. Sí, no, claro. Porque es griega. como decía. Y bueno, y hay que tomar en cuenta Hay que muchas la confusiones que psicología permanecen. tiene corrientes. O sea, hay psicoanálisis, pero hay otras cosas. Todo el mundo cree que la psicología es el psicoanálisis y ya, y no. Hay de hecho una corriente que es muy científica o es la más cercana a la ciencia, que es la del conductismo. Y el conductismo se basa en la experimentación, ensayo, error, observación. Acción, reacción, acción, reacción, una especie la de causalidad. Tienen gráficas, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, la psicología estudia la mente, por no meternos ahorita todavía en el alma desde un área de estudio. La mente, vamos a dejarlo en la mente por ahorita. Ya que si es equivalente o no, ya veremos. Pero entonces, la psicología al estudiar la mente asume un modelo como el modelo correcto de mente. Es decir, hay una mente que funciona bien si funciona de cierto modo, ¿no?
Pero luego hay una Cierto. mente que funciona mal si funciona de otro cierto modo. Y ahí viene el concepto de las enfermedades mentales. Y luego ya del psicólogo incluso se pasa al psiquiatra, ¿no? Ya se habla de que hay una relación directa con el cerebro. Ya no es algo abstracto, ya no es una entidad invisible en tu ser, sino un órgano de tu cuerpo, que es el cerebro, que regula Hay emociones, una patología ahí ya de por pensamientos medio. y pues, comportamientos, fíjate, claro, comportamientos, ¿no? Eso es fuerte. Entonces quisiera saber qué opinan ustedes de la salud mental y de las enfermedades mentales, qué relación tienen con el alma y pues bueno, ¿qué opinan sobre eso? Pues mira, habla hablando de un almas poco enfermas, sobre la salud mental y el alma, digo, hace no tanto tiempo, en la Edad Media todavía, digo, tanto tiempo, ¿cuánto es tanto tiempo, no? Hablar de En 500 realidad años, no es mucho en el gran esquema. se hacían experimentos cuando alguien aparentaba alguna patología que le impedía ser funcional o que por lo tanto se le calificaba como loco. Se llegó a creer que algo estaba mal dentro de su cerebro como si fuera un reloj, pues no, así de que le vamos a ajustar esta pieza y esta persona tornilla. pues va a regresar a ser pues el que era, ¿no? O sea, lo vamos a arreglar. Entonces incluso se llegó a hacer experimentos físicos donde se llegó a creer en la Edad Media, digo, bendita sea la ciencia que nos ha puesto en lo que hoy estamos y que en primer lugar nuestra expectativa de vida ha crecido, tal vez no para nosotros, pero para los que van a seguir en el mundo sí. Pero bueno, en la Edad Media se creía de que cuando alguien padecía de cierta facultad mental, por ahí algún tornillo de manera física estaba flojo y te abrían el cerebro sin anestesia, sin nada, O los y choques trataban eléctricos. o choques eléctricos, o tantas cosas. Pero yo creo que todo el debate parte de, digamos, una postura materialista o una postura idealista. Materialismo. El primer, digamos, quien postula esto sería un Demócrito, que por ahí en los presocráticos ya lo mencionábamos, Importante. que para él todo estaba conformado por átomos. Y al decir todo está conformado por átomos, era todo. Y si el alma por ahí sonaba, el alma también eran átomos. Entonces, a partir de Demócrito, toda esta escuela pues materialista se concreta, se instituye. Y del otro lado, pues estaría como un idealismo, más del lado platónico. Platón es el que inaugura esta especie de dualidad donde el alma y el cuerpo son dos cosas. Pero saber, ¿no? De que todo este debate acerca del alma, porque no es solo de que sea, el debate es si existe o no el alma. Entonces, parte de una postura o materialista, que quiere decir de que todo aquello existente es una forma material, invisible o visible, o una postura más idealista que quiere decir y autoriza que pueden existir otras cosas más allá de la materia. Bueno, es que mira, en sentido estricto ontológico no existe porque recordemos que en el episodio pasado hablábamos, bueno, es que le menciono mucho y recurro mucho al episodio pasado. Está bien para que los vean. Porque van de la mano además. O sea, aparte. En el otro hablamos del cuerpo, ahora hablamos del alma, entonces cuerpo y alma, ¿verdad? Van de la mano. Claro, sí. De muchas formas. Pero la cuestión aquí es esta. Relacionado. Nosotros mencionábamos en el episodio pasado que pues realmente había una relación, había una especie de simbiosis entre el cuerpo y la mente. Ahí hablábamos de la mente. Todavía no hemos dicho hasta dónde puede ser o no lo mismo. Pero la cuestión es esta. Los griegos le llamaban ánemos al ánima, que luego se tradujo como alma, ¿no? Pero ánemos en griego quiere decir viento. Entonces, cuando ellos hablan de ánimos, hablan de una analogía como el viento que mueve una hoja y entonces la hoja parece tener vida, ¿verdad? Porque tiene, pues, movimiento. Claro, entonces se habla lo que anima. de que el alma anima. Exacto, el soplo de vida, incluso. Al cuerpo. Derivado del viento es el soplo de vida. Viene el concepto de ánima, un ánima del purgatorio, ¿no? Por ejemplo, dirían los católicos, para las almas que se van al purgatorio, pues. Pero bueno. La cuestión aquí es esta. Hay una corriente que se llama emergentismo que niega al alma diciendo que la mente, bueno, alma o mente, es un producto de la interacción de las partes del cuerpo y como producto se entiende una manifestación. O sea, no es algo tangible como la mesa, ¿verdad? Como el micrófono. Es un proceso o ejercicio que puedes desempeñar. Exacto, pero ponen un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es muy claro y es el ejemplo de la sal. La sal en sentido químico es cloruro de sodio y el cloruro de sodio pues es cloro y sodio. O sea, tú juntas cloro y sodio y tienes sal.
Pero si a la sal le quitas el cloro, te queda el sodio. Y si a la sal le quitas el sodio, te queda el cloro. ¿Qué es la sal? Ah, pues cuando juntas cloro y sodio y tienes cloruro de sodio, ahí está la sal. Pero no existe por sí sola la sal. Es una manifestación, una manifestación de esa interacción o esas interacciones entre el cloro y el sodio. Entonces los emergentistas dicen que la mente o alma es una manifestación de la interacción de las partes del cuerpo. Entonces, en este sentido, ellos dicen que cuando el cuerpo muere, pues el alma también muere. Tú querías matar al alma, ¿te acuerdas? ¿O ya la mataste? Yo por algún momento, digo, uno cuando es estudiante de filosofía y llegas al aula y descubres a Platón, a Heráclito, a tantos y tantos autores pues tan influyentes pues en la vida de uno. Yo por ahí en una de mis tesis que inicié, de hecho, por ahí tengo un prefacio y todo, yo quería matar al alma porque yo lo consideraba más digamos, con un lente más nietzscheano, que el alma era más bien como una herramienta de control. ¿Por qué? Porque de entrada, pues no la puedes ni afirmar 100%, pero tampoco negar 100% porque es intangible, entonces se vuelve bastante complicado y abstracto. Pero mi crítica hacia el alma, otra vez lo digo con el ojo nietzscheano, era de que te limita en ciertas pasiones humanas, en ciertas manifestaciones que tú quieres expresar por medio de tu cuerpo, tu esencia de ser autónomo. Yo siento y sentía más en ese entonces, todavía lo siento, pero de una manera menor, que la noción de alma desde la mía, yo hablo desde la mía obviamente, desde una tradición católica, hasta cierto punto me impedía hacer lo que yo quería hacer cuando empecé a estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque entra un factor que es como el miedo, pues. Yo me acuerdo cuando estaba chico y que mi abuelita me decía, pórtate bien porque si no, te vas a ir al infierno. Y allá en el infierno es fuego. Y en el infierno pues no hay agua, no hay música, no hay nada. Hay muchos impuestos. Te vas a quemar, se va a estar sufriendo básicamente. Entonces yo quería salvar mi alma a través de mis actos. Y no digo que toda la ética que propone la religiosidad católica esté mal, pero siento que sí se manifiesta o se presenta de una manera que pues, te pone miedo. Entonces yo por ese factor de miedo es que tenía cierta contrariedad con el alma, pero hoy en día la verdad es que me siento muy armonioso con mi alma. Bueno, fíjate que esa es Ni me estorba, ni me limita, ni nada, simplemente... Creo, Lupe, que esa es una de las virtudes de la filosofía, que la filosofía pues es histórica, pero no solamente versando sobre sí misma, sino también sobre los sujetos o los individuos que hacen la filosofía, claro, que la trabajan, que la reflexionan, que la comparten. Porque definitivamente no... Bueno, yo creo que en este sentido Heráclito sí se llevó un 100 cuando habló del cambio, de que todo cambiaba, ¿verdad? De que todo, absolutamente todo cambiaba, porque sí, es verdad, todo cambia. Rey. Entonces, eso es muy sabio, es muy sensato, y yo reconozco que tú reconozcas que tenías una idea de una cosa y luego tienes otra, porque es lo más sano del mundo. Es lo más sensato, cambiar de ideas. Y además bueno, creo yo que es una de las funciones primordiales que tiene la filosofía. Hacer virar al barco. Este barco puede ser tú, pero este barco también puede ser una cultura en sí misma. Pueden ser los griegos, pueden ser los romanos, puede ser la Edad Media, puede ser toda la Edad Moderna. Entonces yo me siento igual de parte en lo individual que en lo colectivo. Entonces claro, la filosofía, fíjate, si para algo sirve es para eso, para rectificar. Ahora que hablas de lo colectivo, eso me lleva a pensar en el concepto de espíritu. Ya ves que hablábamos de que hay palabras que parecen ser muy similares, pero si lo quieres precisar, al final pues no es lo mismo, ¿no? Y obviamente habría que ver los postulados y lo que cada quien propone, pero si no me equivoco, el mismo Leibniz hablaba del espíritu como algo colectivo, es decir, el espíritu era colectivo. Y luego a mí eso me suena mucho, por ejemplo, de las leyes. A Hegel, ¿no? Cuando habla del espíritu de la historia, cuando habla de la historia como un proceso de construcción, al igual que la verdad misma, pues, porque la verdad, bueno, este ya es un tema que de hecho está presente en todos los temas, ¿no? La verdad, pues la verdad siempre va a estar ahí como algo lo que se busca a analizar, a cuestionar. Y Hegel decía que la verdad no es un hecho alcanzable así de ipso facto, sino que era un proceso que se construía. Sí, exacto. Y en ese proceso de construir... Así como era,
así igual dejaba de ser, pues. Sí, Se iba y en ese proceso la conciencia también se desarrolla, que es otro concepto, ¿no? El de la O conciencia. sea, por ejemplo, el de Zeitgeist también, ¿no? El espíritu de los pueblos. Se habla Sí. así de un Volkgeist también, ¿no? Perdón, espíritu de los tiempos, que es el Zeitgeist, y el Zeitgeist. Volkgeist, espíritu de los pueblos. Es decir, cómo en una especie de ente se condensa una forma de pensar, una forma de ser, una forma de expresarse, ¿no? Que creo que abarca el Volkgeist, pues, ¿no? Así como en un conjunto así de personas, pues, se habla así como el espíritu del pueblo, ¿no? Así como en un solo Sí, ente, exacto. un espíritu de los Ese tiempos. es el ¿no? espíritu. Nietzsche Nos hablaba trasciende. fíjate, Nietzsche hablaba del espíritu de la lengua. Él decía que la lengua tenía un espíritu. Eso a mí se me hace muy interesante porque de repente a las lenguas que me he llegado a asomar, que ha sido, además de la propia, el español, pues me ha asomado al inglés, al alemán y al náhuatl. Y cada lengua parece que de verdad tiene su propio espíritu porque hay ciertas cosas que se dicen de cierta forma Exacto. y que incluso no las puedes decir en otras lenguas, ¿no? Decía Octavio Paz que la traducción de una obra Es imposible. realmente era otra obra que estaba inspirada pues en la anterior. Es como cuando dices, hay una película que se inspiró en el libro tal de tal autor, ¿no? Entonces con las traducciones también pasa eso. Tú lees un autor, por ejemplo, mexicano, no sé, se me ocurre Juan Rulfo, ¿no? Tú lees a Juan Rulfo en español, que es español además mexicano, en su variación de lengua mexicana, y ese es Juan Rulfo al 100%. Lo lees en inglés, por ejemplo, que no sería tan lejano para nosotros por la cercanía con el país vecino, y es otra cosa. Otra cosa. Y Por si más lo que se lees en acerque, es otra italiano, en cosa. francés Chino. o en alemán. Sí, en agua. Y es lo bonito de las cualidades o los atributos, digamos, que solo puede tener cierta lengua o no. También por eso se dice que el alemán fue una lengua altamente fructífera para la filosofía, ya que tiene muchos conceptos a los cuales la filosofía remite, que en otro idioma tal vez pues no tendrías. Por ejemplo, hablar una figura central también, para tomarlo en cuenta, porque es el único que ha escrito un tratado sobre el alma, que es el que yo siempre digo el gran pilar de la filosofía, el maestro Aristóteles, que él era La más un entelequia, ¿no? científica, La la intelectia era uno de los factores. Su libro se llama Peri Psique, que digo lo bonito también de la etimología, que te remite a la esencia de la palabra, pues, ¿no? Peri, vamos a decir periférico, que es lo que rodea o en torno a, y la psique. Un viaje, ¿no? Entonces, Entonces, como periplo. es que, o sea, en Un torno viaje. a, no es algo estático, es algo Sí. que se Hay está movimiento. en una manera hasta cierto punto en círculo, y él escribe entonces el peri psique, que se le traduce Como también en torno como al alma. de animus o del ánima, que se le traduce del latín, que se le podría interpretar como en torno al alma. Entonces Aristóteles hace una distinción, a mí me parece muy interesante, porque para Aristóteles el alma es lo que anima, tal cual. Todo aquello que está mueve. vivo es todo aquello que posee una cualidad del alma. Entonces para Aristóteles, que también es un debate de todos los tiempos, es de que si los animales, las plantas, también poseen alma. Como para Aristóteles, la concepción de alma era aquello que contiene la esencia de la vida, ese motor inmóvil, esa especie de pila que la hace moverse. Las plantas tenían alma y los animales también tenían alma. Él hace una diferenciación entre esas tres almas. O sea, es un tratado sobre el alma de Aristóteles, ¿no? Su primer alma que postula es el alma nutritiva, que es la cualidad que tienen las plantas para simplemente estar. El otro que postula es el alma sensitiva, que es aquella que ya siente y puede ejercer cierto movimiento, como los animales que si se ven atacados, pues se pueden mover. Y el tercer, digamos, grado o espectro más bien de la misma cosa que el alma, es el alma racional o intelectiva, que es la que posee el ser humano, que posee las mismas cualidades que tiene el alma nutritiva y el alma sensitiva, pero que tiene también la cualidad de pensar, de ejercer conceptos del mundo. Un animal simplemente experimenta el mundo, dirá Aristóteles, pero un ser humano experimenta el mundo y hace conceptos de él.
Ujú. Y dentro del alma también racional, para él había dos ramificaciones del alma racional o intelectiva, que es el intelecto pasivo, que es, digamos, sería como la potencia dentro de sus teorías, y el intelecto agente, que sería el acto en sus teorías. Entonces divide el alma en cinco, no es para nada sencillo, pero bueno, era Aristóteles y si algo tiene la filosofía es que no es Sí. tan simple, pero muy, muy a grosso modo. Y además Era la manera en la los, que los atomistas dirían que dividía es el alma indivisible, Aristóteles. ¿no? De hecho, para los atomistas, pues sería indivisible. Pero efectivamente, digo, Aristóteles sí hizo un postulado, sí, se le reconoce. Hizo muchos de diferentes temas. De muchos. Creo que incluso Acerca del alma, varias acerca sus de obras se la perdieron, belleza. muchas obras se perdieron. Que ya Pero estás lejano de, por ejemplo, la concepción actual del alma, ¿no? O sea, se ve como la unidad. bueno, como- creo que actualmente no hay ni concepción del alma, ¿no? Ya ni se habla de Me eso. refiero de la cuestión como cristiana, En la católica. posmodernidad, sí, ahí ¿no? sí. O sea, En nuestra tradición como que es la mexicanos, que hay. latinoamericanos, Sí, sí, sí. pues Sí. claro. Pero fíjate, hay otro filósofo alemán que no es tan citado casi nunca, pero es bueno. Y él hace precisamente una síntesis de Aristóteles sobre esta noción del alma. Bueno, para Aristóteles sería el concepto como tal, pues, ¿no? Pero siendo un poquito humildes, digamos, noción. Siendo tantito nada más, así como decir, bueno, todavía, Como del 1 al 10 en todavía no el sabemos 2, en bien. el 3. Y ese filósofo es Max Scheler. Max Scheler. Habla sobre antropología filosófica y bueno, hay que comprender que para hablar de antropología, filosófica o no antropología, pues es indispensable recurrir a las notas constitutivas del ser humano. También Javier Zubiri lo hace muy bien ahí en ese tema, bueno, muy, muy atractiva su postura. Dice Zubiri que el ser humano es un animal de realidades, ¿no? Entonces, como muy al estilo aristotélico, se habla de que somos seres sociales, que definitivamente nos construimos en comunidad, en conjunto, y otra vez el concepto de espíritu, ¿no? Pero sigue habiendo cercanía, es decir, entre el alma y el espíritu y la mente y el cuerpo, todavía sigue habiendo una cercanía que a veces como que se funde. Entonces quizás sea la labor de los filósofos de los nuevos tiempos el ir aportando ya una precisión como más clara, ¿verdad? Al respecto, porque Y es tú un al tema respecto, ¿cómo muy, te muy pronunciarías? abordable. Más completamente abordable y podemos pasar aquí, digo, llevan 2500 años la discusión. Pero tú, ¿qué te considerarías más? ¿Dualista o monista? O sea, si es el alma y el cuerpo dos sustancias de ya. la misma de la misma cosa, o es una misma cosa. Fíjate que Es interesante porque de ahí parte. Claro que es sumamente interesante. Pero fíjate que yo en este sentido me considero un poco más ecléctico, aunque no me gusta mucho recurrir a esta postura porque también parece un lugar fácil, ¿no? Pero digo, tratando de evitar eso también, sí me considero más ecléctico al respecto porque en mi experiencia, pues que he tenido, pues incluso charlando con amigos psicólogos, y luego con colegas de la facultad y con maestros y libros que he leído, pues, y mis experiencias propias, a mí me ha parecido encontrar que es un poco de ambos, porque pareciera que de las relaciones de las partes de tu cuerpo, como dirían los emergentistas, sí suceden ciertas cosas a nivel del pensamiento. La vez que fuimos en conjunto a hacer ejercicio, acordamos que el haberlo hecho de esa manera nos había influido nuestra forma de pensar, al menos de ese día. O sea, el ánimo había sido de cierta forma, la manera de resolver las situaciones de todo ese día fueron de cierta manera, ¿no? Pero por otro lado, yo sí soy como esencialista, o sea, yo sí creo que existe una esencia. Como más a nivel espinociano, metafísico, digamos. como espinociano. Todo comparte la misma esencia. Fíjate, yo y más bien sus modos son los que se representan. Sin declararme así abiertamente panteísta, la verdad he coqueteado mucho con ese sistema. Sí, yo también. Porque me ha llamado, muchas veces me ha llamado y he tenido contacto. Todos tenemos algo de espinociano dentro, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Mínimo la temporada, ¿no? De lluvia. Baruch. Te das cuenta de que sí, uno es como, digamos, más tendencia en la modernidad, te invita más hacia un panteísmo, donde dice que la misma sustancia, diría un Spinoza, que la misma sustancia es todo. Simplemente lo que la diferencia entre una cosa, por ejemplo, ser taza o ser yo, es el modo en el cual se representa se manifiesta la misma sustancia. Entonces, ahora fíjate, perdón, es bastante atractivo porque es una muy buena respuesta también. Sí. Ahora me faltó precisar nada más un poco.
En realidad, cuando digo que los dos, o sea, no pueden ser meramente los dos, porque es el principio de no contradicción, o sea, no Exacto. puede ser y no ser. No me acuerdo de Me faltó redondear un poco ahí en el sentido de que yo creo que cuando estás en cierto estado, como el estado de ser hombre, animal social, entonces opera de cierta forma. Yo sí soy partidario, aunque no lo sé, y en este punto hay que ser bien claros, ¿no? Una cosa es el saber y otra cosa es el creer. Incluso hay un libro de... Creer, saber y conocer de Villoro. De Villoro, ¿verdad? Gran Creer, Villoro. saber, conocer. Juan Villoro, léanlo. Bueno, yo creo, y esta es una creencia, esto no es filosofía, es una creencia. Yo creo que si hay algo sustancial, pero sustancial, perdón, no lo quiero decir como sustancia, más bien algo esencial. Esencial. Quise decir esencial. Hay algo esencial que se relaciona con lo sustancial que sí podría prevalecer, pero no en su forma original. Y ese es el punto con el que creo que redondeo. Porque siendo quien eres como hombre, o sea, hombre, entiéndase ser humano, Ujú. pues entonces alcanzas un cierto desarrollo, hay un pico también, y luego hay una decadencia. Después Como de todo eso, ser vivo. como todo ser vivo, después de eso, cuando se acaba pues tu paso por esta realidad o por estas realidades que nos acontecen, entonces yo sí soy partidario de creer que existe algo esencial en ti que podría perdurar más allá de eso, pero ya no serías tú propiamente. Posiblemente haya una reencarnación, posiblemente haya otros mundos, no lo sé, Claro. pero yo sí soy partidario de esa idea, ¿no? Como creencia. O sea, no lo afirmo como una verdad, no lo predico, no le pido a nadie que crea en eso. Yo creo en eso. La duda prevalece. Pero hay una duda y la duda La duda prevalece y Es eso es verdad. lo bonito, lo importante. Para Platón, por ejemplo, que Aristóteles después dice, no, el alma muere cuando el cuerpo muere porque no hay ninguna cosa individual que pueda superar a la muerte, según Aristóteles. Entonces, cuando morías, se iba tu alma, pero para Platón, el alma nos superaba, Sí. nos trasciende y cuando muere el cuerpo, el alma sigue. De hecho, tiene un concepto bastante interesante que es la transmigración De las almas. de las almas, que es como si cambiaras de cuerpo. Gracias también Sí. a este postulado Sí, sí, platónico es que hoy en día se habla tanto de la reencarnación. De hecho, hay una palabra muy que bonita. es así para- como incomprobable ni para sí ni para no. Entonces son Hay una- temas que la duda prevalece. Hay una palabra muy bonita para eso, platónica, es la mentepsicosis, ¿no? Me acuerdo Mentepsicosis. cuando la escuché la primera vez, sonó así muy agresivo, ¿no? La mentepsicosis. Me sonó Sí, como a es, título de película gore o algo así. Sí, como la de... como una Pero- mezcla entre Hitchcock y Ajá. Tarantino. Va a Algo haber así. sangre. Pero digo, realmente son cosas que no sabemos, entonces me agrada que lo hayas dicho de ese modo porque al final prevalece la duda, eso es verdad. Exactamente. Decía René Descartes, en todo aquello donde encuentres el menor indicio de incertidumbre, duda. Y esa es la duda metódica. Bueno, ahí comienza la duda Ahí metódica. comienza, bro. Entonces, pues bueno, yo reconozco esa duda tan valiosa, Claro. la trato de ejercer en mi propio andar, pero bueno, todos tenemos alguna postura, al menos yo sí la tengo en ese punto y es esa, ¿no? Y hay un afán cientificista, ¿no? También se habla de esto de como, por ejemplo, querer reducir pues todo, ¿no? A la explicación de la ciencia. Claro. Pero a mí me parece, y está el relato de la ciencia, pues, pero a mí me parecen también más interesantes otros relatos, pues, como de pronto en algunos momentos el relato de la religión, el relato de la filosofía, el relato de la literatura. Me venía a la mente, por ejemplo... El metarrelato. Hablando de relatos, el caso pues de un Frankenstein, ¿no? Por ejemplo, así pensando, filosofando en esta Claro. cuestión, pues, Sí, ¿no? sí, Así si en un monismo psicofísico, si es en el cuerpo, en la materia que está el alma, perdón, que está, sí, en cierta manera se puede hablar como de eso que anima, pues, ¿no? O Claro. sea, eso que la mente, pues, Sí, ¿no? sí. Está en el cuerpo. El Que- ánimos o el ánimos. que hay si, por ejemplo, un científico loco, en este caso el doctor Víctor Tendrá que ser loco. Frankenstein, ajá, decide como poner todo lo Los físico ingredientes. necesario, los ingredientes, así para ser un humano y qué sucedería con él, pues, ¿no? Claro. Y me parecen interesantes, pues, ¿no? Estos Sí, ejercicios imaginativos. completamente. Yo vengo del pasado, ¿sí sabían?
Claro, Claro, naciste, pues, no naciste hoy, güey. 92. Todos 90. venimos, ¿Ah, tú también? todos venimos del pasado, ¿no? Creo que O sí, yo nací en relatos. el 85. Relatos, pues, también que, Todos venimos como del de la pasado. religión, que en cierto modo te invitan, pues, si pueden bien ser mecanismos de control social para prometerles a un grupo de personas que en el futuro van a estar bien, que en este momento hay que sacrificarse. Pero también creo que el sacrificio, pues, te puede llevar a otro tipo, pues, Estadio. de actividades, exacto, como voy a ser heroico, ¿no? Porque mi alma va a ir al Valhalla, ¿no? O porque mi alma va a ir al cielo Sí. cristiano. Entonces, Como si el alma fuera una consecuencia. este tipo de relatos, por ejemplo, la ciencia propone un relato que hasta cierto punto, creo yo, ha vuelto a la mayoría de los seres humanos cínicos. O sea, la ciencia es útil y ha vuelto también a los seres humanos más sanos, más fuertes, más inteligentes. Más duraderos. Exacto, y más cómodos, etcétera. Pero también creo que ha rechazado o ha oscurecido relatos que los hacen ser menos heroicos, los hacen ser menos también pues como esperanzados pues, ¿no? A una vida futura. Así es como decir, no, pues aquí se acaba todo, ahí muere. Que puede ser también... ¿Para qué te portas bien? ¿Para qué te portas mal? Puede ser también positivo, como aquí se acaba todo, entonces todo es aquí, Claro. hoy, todo es hoy. Exacto. No, Material. no dejes nada para el futuro porque todo es hoy. Y también puede ser como, Más no, aristotélico. va a haber una vida futura, entonces Más platónico. deja para el Pórtese futuro. bien porque el alma va a seguir en el juego. Pues, ¿no? Claro. Esto me remite, por ejemplo, a una gran película del director mexicano Alejandro González Iñárritu que se llama 21 gramos, la cual sí, plantea y postula esta especie de cientificismo que dice que nuestra alma, o que más bien el alma, porque no solo habla del alma humana, sino del alma en las cosas, que pesa 21 gramos. Hubo un científico que se llamó, o se llama, la verdad, no sé si siga vivo o muerto, ¿Quién? Duncan McDougall, que es quien pone esta postura o este postulado, esta tesis de que nuestra alma pesa 21 gramos. ¿Por qué? Porque él hizo experimentos a finales del siglo XX, hizo experimentos con humanos, él era médico, hizo experimentos con humanos y se dio cuenta de que cuando moría el ser humano, algo sucedía, pero 21 gramos Sí. abandonaban Sí. el cuerpo, entonces pesaba 21 gramos menos. Se dice que también fue hasta cierto punto, pues, malo, porque hacía experimentos también con animales que él mismo envenenaba para cuando murieran ver si sucedía el fenómeno, y parece que encontró ciertas evidencias mismas que Iñárritu plantea en su película 21 gramos, que es una gran película porque dentro del guión hay un trasplante de corazón y entonces la viuda de alguien que muere y que muere le trasplanta el corazón a alguien que sigue viviendo, pero alguien que sigue viviendo quiere conocer a la expareja de quien le donó su corazón, se conocen y hay un encuentro bastante cinematográfico, poético, que yo creo que Iñárritu alcanza ahí Son relatos. un gran relato sobre el alma, pero que parte pues de una cierta evidencia científica. Fíjate que de lo que acaban de decir ambos, Se generan obras de arte a partir de las Exacto. concepciones de... por alguna del alma, razón, ejemplo. me acordé mucho de Sartre. Hay una obra de él que a mí me gusta bastante, que es una obra de teatro. Tiene mucho La de teatro. las moscas. Las moscas. Bueno, de él he leído 3 obras de teatro. Las 3 han tenido particularmente algo que me ha gustado mucho, pero esa de las moscas, la verdad es que me clavé mucho en un punto, que creo que es de hecho el aspecto medular de la obra, y ustedes me hicieron pensar en eso ahorita. Sartre decía que los remordimientos atormentan al ser humano. O sea, las moscas, de hecho, es una metáfora hacia los remordimientos. Ya ves cómo son las moscas, ¿no? Que están ahí insistiendo. Pues llegan a lo desecho, a lo que ya no está vivo. Vaya, No, pero incluso así cuando de pronto a tu casa entra una, a veces estás Son comiendo molestas, son y se molestas. acercan a tu Están comida, rondando, están ahí dando vueltas. rondando. Bueno, entonces en ese sentido, decía Sartre que los remordimientos nos atormentan, pero que el arrepentimiento nos somete. Pero que hay una tercera cosa, y la tercera cosa que hay en esa analogía, ¿no? pues sí, en esa reflexión enorme. Digo enorme porque implica algo muy importante. Claro. Es una relación con los dioses.
porque Sartre decía que los dioses tenían un secreto. Y ese secreto era que todos los hombres somos libres. Solamente que no lo sabemos. Por eso es un secreto. Pero que el día que el ser humano descubriera que era libre, los dioses iban a temer. Y mucha de Así su decía filosofía Sartre, ¿no? aparte de ahí. Y no iba a tener ya ningún sentido, pues, porque la figura Claro. de Dios tiene que ver con ese ente rector necesario Claro, externo, definitivamente. porque tú no eres capaz, eres como un niño pequeño que no sabe hacerse de comer, que no sabe tener limpia su ropa, que no sabe andar en el mundo, además, relacionarse Está muy con los demás. expuesto, muy vulnerable. Sí, entonces cometes errores, esos errores te hacen experimentar remordimientos, esos remordimientos te someten, ¿y quién te libera? Un Dios, el Dios Y liberador. como decía Sartre, el hombre, dígase ser humano, el hombre está condenado a ser libre. Sí, fíjate, además, esa es parte otra. de sus frases Esa medulares. fíjate, ese es un tema Sí, que claro. vamos a abordar a fondo. Y ¿verdad? la libertad tiene que ver con el alma, así como tiene que ver con el cuerpo, porque obviamente tu cuerpo tiene límites. Estos límites pueden ser expandidos Cárcel de o la pueden alma. ser Sí, sí, retrotraídos, pero Claro. tienen límites, pero el alma tiene límites. Y ahí Híjole, sería una híjole. pregunta. Oigan, amigos, pues bueno, grande. la verdad es que este tema es muy extenso. Yo creo que en cuestión de tiempo ya Vamos a quizás redondear. nos estamos Ya nos extendiendo también un pasamos. poco. Obviamente no vamos a terminar el tema, jamás. Se sigue debatiendo. Ahí La están duda prevalece. los textos estos que les decía, ¿no? Claro. La charla entre Habermas y Ratzinger y muchas más que existen por ahí. Claro, Nuestra propia charla, los relatos y los metarrelatos de cada quien en sus propias historias. Yo diría que eso hay que hacer, pues, ¿no? Escuchar los diferentes tipos de relatos, de narrativas que hay y no despreciar, pues, ¿no? También creo que es una cualidad. poco filosófica, pues, ¿no? La de rechazar tipo cierto relato, pues, ¿no? Metarrelato como falso o inútil o algo que se habla también de superado, pues, ¿no? Claro. Pero que en muchos de los casos fueron los relatos que permanecieron durante gran parte de la existencia del ser humano. A veces se hablan de miles de años, ¿no? Sí, sí, sí. Y que Y hay obras los ahí, llevaron a avanzar en Literarias. cierta Son forma. anclas. Pues, ¿no? Sí. Como cuando se habla así de la Edad Media, como esta época, pues, Oscurantismo. de estancamiento mental y estancamiento en todos los aspectos, pues, de la virtud actividad humana, ¿no? Exacto. Claro. Pero también hubo grandes desarrollos literarios, Está Tomás de Aquino, Sí. está Giordano Bruno. Etcétera. que Giordano abordaron Bruno, el alma. científicos Quemado, también. ¿no? En la Científicos, hoguera. Copérnico. No, hay muchísimas Sí, figuras. sí. Y no- Oye, no bueno, rechazar, pues. para redondear, digo, por Claro. el tiempo, que sí creo que estamos un poquito excedidos. No sé, Lupe, ¿qué te gustaría decir como No, para ir pues cerrando decir el de tema? que yo sí creo en que el alma es un factor esencial. Aristotélicamente, digamos, el alma es lo que le da forma al cuerpo, es lo que le da esencia y le da, digamos, una diferenciación entre ser una cosa y ser otra cosa. Entonces sí estoy de acuerdo con que hay cosas que salen del alma. Y hablando de cosas que salen del alma, esta semana murió uno de mis escritores favoritos, Milán Oh. Kundera, Sí, sí. un novelista que para muchos es un filósofo novelista y para otros sería un novelista filósofo. como 94 Sartre. años, ¿verdad? 94 años del viejo. Vivió mucho, pero así como fue longevo, también fue prolífero y yo leí libros de él que me movieron y me conmovieron mucho. Entonces Se llegaron al quería alma. hacerle aquí un poquito su tributo a Milán Kundera y también invitarlos a que escuchen algo que ha salido del alma de las semanas o meses pasados por acá, que es mi nuevo lanzamiento musical que se llama Ácido Sol Band. Ahí está el comercial para que lo escuchen. Chéquenlo. Y me quedo con una frase de los primeros, digamos, vestigios que hay sobre el uso de la palabra o del concepto de alma, porque es indeterminado, es alma, es neuma, es ruaj, es como lo quieras decir en Alma. cualquier lenguaje, pero es algo que ha prevalecido por ahí. Y decían en los primeros textos homéricos, que como sabemos eran bélicos, decían que el alma es aquello que se arriesga en la batalla y se pierde en la muerte. Entonces es algo que te sirve cuando necesitas ese empuje, esa resistencia para salir a la batalla, pero en un sentido más materialista, cuando te vas, pues también se va. Ok. Tú, mi Entonces, chava, con ¿cómo eso podría nos vamos. redondear ya para cerrar el programa? Yo también diría que hay que
hay que tener cierta concepción, ¿no? de algo como el alma, simplemente como esta narrativa para llevarnos a comportarnos de cierta forma. También creo que da pie a cierta ética, ¿no? A cierto código moral de conducta y que se ha observado a través de la historia que ha sido útil este concepto de alma, como decía Marco, para estimular al ser humano a alcanzar cierto grado pues de virtud o cierto grado sí, virtud en la acción o en el comportamiento, ¿no? Y ser reward, ¿no? Rewarded, así como ser premiado para en un futuro pues que va más allá de lo material, como que extiende esa cuestión pues de lo material a algo pues intangible pues, eterno. ¿no? Algo Sí. eterno, exacto. Creo que ahí, exacto, como que el alma da pie a la cuestión pues de lo eterno. Y creo que eso ha sido fértil en la literatura, en el arte en general, en la religión también. O sea, creo que es muy antifilosófico despreciar pues, ¿no? Estos sistemas así que hay en las religiones. Tienen su riqueza, tienen su valor. No todo es la ciencia, ¿no? No todo es ciencia, no todo es arte, no todo es religión, no todo es filosofía. Exacto. Pero todos estos relatos y los grandes conceptos, se podría decir que uno de los grandes conceptos de la filosofía, sabemos como esta triada, ¿no? Como Dios, alma y mundo, ¿no? Sí. Ser humano y el Las ideas hombre. metafísicas de Kant. Exacto. Entonces, diría eso, que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que valorarlo Sí. y no despreciarlo. Ya decíamos Perfecto. que mente sana en cuerpo sano. Pues, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, pues También, alma sana. este episodio no fue tanto para decir qué es el alma, sino más para Filosofar. para platicar, para disertar en la Comentar. medida de lo posible. Exacto. Y bueno, esperamos que haya sido de alguna manera de su agrado. Yo solamente aportaría un concepto que no se mencionó en relación al alma, que es ¿Cuál, el Arturo? concepto de logos, que tiene Sí, que ver, totalmente. sí, con la mente, pero también con la razón. Entonces, así como hay las razones del cuerpo, hay las razones del alma, se podría decir, en este orden de ideas. Y bueno, pues los invitamos a que nos dejen ahí sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sugerencias, si quieren que hablemos de ciertas cosas. Lo que quieran. Este es un tema muy extenso, solo lo tocamos por encimita y aún Los así bordes. nos excedimos en tiempo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y los esperamos en la próxima Filosofía Venga. al Cubo. Cubo.